Hi, Kemedu. Hello. Kemedu, do you want to try to speak? Hello, how are you? Good, how are you? Very good. Do you want to lower your camera so that we see your face properly? That's why I'm trying, but it says Okay. what is wrong here? Okay. Okay, join. Okay, cancel. Hello, can you hear me now? Yes, very clear. Thank you for joining us so early. It just Thank you. wanted to provide you what's gonna happen so that you are aware as the facilitator. So, Kemedo, I have your agenda. Yeah. Okay, so I have it in front of me. So at 4 p.m. You will facilitate the session, the whole session, right? Yeah, that's Okay. So you can open the session and with those then opening remarks that I sent you. yeah, but before that, okay. Oh, so your opening remarks. Not opening remarks, like introductory remarks, like what's happening, and yeah. Okay. And So then you're we play Ban Ki-moon's message, and then invite Dr. Motuma to officially open the session. okay. So what I will do is I will just one moment. I can share your screen like that from the beginning of the session. So you're going to open the session, you will go through. I see, I will edit the slides a little bit because the text is cut. Yeah. Oh, I think it's okay. So when you are done, you will guide me to play the video. Van's video. Yes, so I'm gonna play Mr. Van's video. Then you're gonna invite all the speakers. Yep. For the opening remarks, keynote address, presentations. We have 5 presentations today, right? For Mr. Hora is not able to make his presentation. Okay. And also Dr. Ivan from Rwanda had emergency. So the two have dropped. So we have 4 presentations, 1 opening speech. Okay. And because I don't have any of the presentations, do you think they will be able to share their own screen? I hope so. Okay. I hope so as well. If we can get the presentations in advance, I can share my screen. We were asking them to send us, but I don't know what happened to them. It's okay. I mean, yeah, that's actually it. Okay. And also, Kemedo, the session will be available in 3 languages, English, because this session will be in English, right? Yeah. So we have English and French and Spanish. And when you open the session, you can also tell the audience that these languages are available. So please choose whatever language that you are comfortable with, something like that. Yeah. And I think we're all set. I just wanted to do this in advance because if it's better to do this in advance. Good. Okay, so see you. Oh, and Hyojong, I don't know. Hyojong already sent the email, the reminder email to everyone. Yeah.
for them to join at least 15 minutes in advance so that we can check their video and audio. Yeah. So we'll do that. Then, by the way, Jay, do you see me? Yeah, I couldn't see. you don't see your, okay. you don't see yourself? Yeah. Oh, I see you very Or clearly. something wrong? No, Maybe. no, it's very clear. But if you just can lower your camera a little bit because Okay. yeah, because your chin is cut from the. How shall I do that? Much better, much better. Okay. Okay. Yeah. Okay, so I will see you soon. All set? Good. Yeah. Thank you.
Okay, wait, are you gonna share your screen or you want me to do that? You're on mute. Yeah. Okay, Do you see? yes, I see. Okay. Okay, so Good. you will share it. Okay, good. Thank you. Good. Okay.
Hi, French interpreter. Could you please let me know if everything is set from your end?
Kemedo, we have no speakers joined us. Should be okay, right? Just worried a little bit. Let me call Nardos to check on them. Thank you.
Hi, Jay. Hi, Kemedo. I hope the technical error would haven't contributed to this, because yesterday we received a cancelled event message, which always has fixed it, but I don't know if that could be a reason. I don't think so. I mean, I have the invitation is in. Yeah. It's there. But have you recently talked to the speakers? They all confirmed that they're gonna join the session? Yeah, we have been sending them reminders. Even I have sent email to them. Okay. Maybe registration problem. I don't know if yeah. We can wait a little bit longer. Yeah. Yeah. But if any of them respond, please, yes, let us know. Thank you. Okay.
Hello. Hello. Good evening. Welcome evening. to the session. How are you? Good. Do you hear me well? Yeah, I do hear you. Hola, sí. Hola, bienvenido a la sección. ¿Me escuchan? Sí, escucho bien. Waiting for some colleagues to Estamos join. esperando a que otros colegas se unan a la We need reunión. some more minutes. De pronto hay que esperar otros minutos. Disculpas por la demora. In the meantime, if there's a better camera available, just give me a second, please, Jimedo. También voy a ver si encuentro otra cámara mejor. Hi, Gemedo. For the interest of time, I think we can start. If that's okay with you. Yeah. Yeah, that's true. But Dr. Motuma was trying to sign in. Oh, okay. He could not, and he said he has written to Yoon. One moment. Please. Okay. I don't have any email from him. He said he wrote to Yoon. Yeah, I haven't received. We can send this reminder again to him with the Zoom link. Yeah. Yeah, that would be good.
Okay, maybe we send some instruction to Dr. Mutuma. I hope he Mutuma? can, yeah, I hope he can join using that information. Good. Kemedo, I'm really sorry. 20 minutes has passed, and perhaps while we start, Dr. Mutuma will be able to join. I'm So joining. if Yeah. yes, if you like, please start. Thank you very much. I think, well, let me, Kemedo, are you there? Hello?
Hi, Kemedo, you're on mute. Let me unmute you. Is that okay now? Yes, it's working. Excellent. Colleagues, I'm sorry for the technical challenge we faced. I once again thank you very much for joining the session and also for your Colegas, patience. gracias por esperar, por la paciencia. Vamos a tener 4 presentaciones en la sesión y una charla de apertura. Me gustaría darles el contexto. La sesión se enfoca en la adaptación y construcción de resiliencia utilizando el manejo sostenible de los bosques. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. El cambio climático es real. Hemos estado pagando en vidas y a través de la pérdida de los medios de vida. Y para los países en vía de desarrollo, adaptarse al cambio climático se ha convertido en un tema urgente. Esto incluye construir la capacidad adaptativa, también construir resiliencia. En este proceso también tenemos que buscar oportunidades en particular en el cambio de los desafíos en oportunidades y sacarle lo mejor a los efectos, porque todos los desafíos también tienen sus propias soluciones cuando nos enfocamos en las oportunidades. El tema del clima y la necesidad de construir resiliencia y adaptarse al cambio climático está claramente indicado en las acciones de desarrollo sostenible. Tenemos que también fortalecer los países miembros y sus capacidades adaptativas para que construyan resiliencia. Siguiente. Esto también ya se ha explicado en el Acuerdo de París y el hecho es que los países menos desarrollados, como los que están en África, tienen una afectación desproporcionada de los efectos negativos del cambio climático debido a la capacidad técnica limitada, la baja capacidad de hacer cumplir la ley y los pocos recursos financieros. Para podernos adaptar al cambio climático, el sector silvicultura y bosques en general es significativo. Debemos utilizar las oportunidades en el sector silvicultura como un bloque constructivo muy útil para adaptar las capacidades y construir resiliencia. Como todos sabemos, los bosques se deben conservar y manejar, sobre todo para la parte de mitigación. Yo diría que tienen beneficios duales, tanto para mitigación como para adaptación. También son importantes para los servicios ecosistémicos. Son críticos para construir resiliencia con este cambio en el clima. Siguiente, por favor. And in this context, again, we have to focus on restoration of. También tenemos que enfocarnos en restaurar los paisajes degradados y también de forma adecuada manejar los bosques existentes y evitar los impactos negativos del cambio climático, que pueden ser sequías, inundaciones, deslizamientos, y poder restaurar los paisajes es crítico para evitar esos impactos. Por lo tanto, sí tener un buen manejo forestal para evitar desastres. En todos los esfuerzos, tenemos que construir capacidades adaptativas utilizando los recursos escasos y también teniendo en cuenta un papel importante de los bosques y también sacarles beneficios a las prácticas de las NBS, las soluciones basadas en la naturaleza,
porque implican aspectos económicos que son críticos para el desarrollo sostenible. I warmly En welcome este contexto, quiero darle la bienvenida a todos y me gustaría invitar a nuestra anfitriona para que reproduzca el video del presidente y director, el señor Ban Ki-moon, y luego tendremos unos comentarios de apertura por parte de Motuma Toledo. Adelante. Muy distinguidos participantes e invitados, damas y caballeros, me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes a la Semana de Crecimiento Verde Global de este año, organizada por el Instituto Global de Crecimiento Verde. Su participación es testimonio de que nosotros, la comunidad global, exigimos acción climática. Y quiero agradecerles por hacer cada uno su parte para impulsar y potenciar el crecimiento verde. La crisis climática es tal vez la más definitoria de nuestros tiempos. Año tras año leemos y escuchamos cada vez más acerca de los devastadores impactos de los eventos climáticos extremos, y este año está demostrando ser uno de los peores debido a las inundaciones récord, las sequías y las olas de calor, todas las cuales conducen a desplazamientos de hogares, crisis alimentaria e incendios forestales que perturban y destruyen la vida de millones de personas. Estamos destruyendo nuestra esperanza de un futuro mejor, así que necesitamos trabajar juntos para salvar nuestro planeta. Me complace saber que muchos de ustedes se están reuniendo para intercambiar ideas, soluciones y mejores prácticas sobre cómo avanzar en la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el marco que ayudé a establecer durante mi periodo como secretario general de las Naciones Unidas. Me complace especialmente saber que muchos de ustedes nos acompañan desde todas las esquinas del mundo, incluyendo África, Asia, Latinoamérica, el Medio Oriente y el Pacífico, y que muchas de las soluciones que se discuten provienen de grupos de mujeres y comunidades indígenas, quienes son los sectores más afectados por el cambio climático. Los animo a que aprovechen al máximo la Semana del Crecimiento Verde Global y se comprometan unos con otros a ser defensores y practicantes del crecimiento verde. La crisis climática exigirá la colaboración y acción colectiva de cada individuo, porque el cambio climático no reconoce fronteras y tampoco discrimina según la raza o la clase social. Podemos transformar nuestras economías y sociedades para dejar un futuro mejor que sea sostenible e incluyente, pero únicamente si trabajamos juntos. Los desafíos serán difíciles y no hay atajos, pero si trabajamos de forma urgente y juntos, creo que lo podemos lograr. Como he dicho antes, no hay plan B porque tampoco hay planeta B. Espero que me acompañen para hacer del mundo un mejor lugar para las generaciones futuras. Les deseo un evento muy fructífero y exitoso durante la Semana del Crecimiento Verde Global. Gracias. Thank you, Mr. Ban Ki-moon. Gracias. Gracias, Ban Ki-moon, por el mensaje. Presidente, director. Y tiene razón, no hay plan B. Tenemos que trabajar juntos y necesitamos acción coordinada. Bueno, ahora me gustaría presentar a nuestro primer presentador. Our speaker is Dr. Motuma Motuma Tolera. Motuma Tolera es el director general de el desarrollo egipcio.
También encargado de recursos naturales en su país. Es experto e investigador en el sector silvicultura y bosques de su país. Tiene mucho conocimiento sobre bosques y ha servido durante años, décadas en diferentes cargos. Bueno, doctor Motuma, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros. Me gustaría expresar que me da un gran honor el participar aquí en este taller y también hacer los comentarios de apertura en este tema tan importante. Como todos sabemos, el suelo es un recurso clave, necesario, pero a veces nos encontramos que hay intereses que están en conflicto y claro está, aunque es un recurso en el que confía la economía global, también es una gran amenaza de degradación y diferentes estudios muestran que este recurso en el mundo se está degradando a varios niveles. Varía de país a país, claro está, y también de continente a continente. Y esta degradación afecta la productividad y los servicios ecosistémicos, en especial en lo que respecta a la degradación de bosques y la deforestación. Y cuando esto se combina con el impacto del cambio climático, o los efectos del cambio climático, esto impacta grandemente el desarrollo económico de muchos países en vía de desarrollo, como muchos de nosotros en África. Y como ya se ha dicho, sabemos que este es un gran problema que requiere suma atención. Bueno, entonces, recuperar las tierras degradadas a través de acciones de restauración es clave en la agenda global. Por esto es que debemos tener diferentes compromisos globales para enfrentar este desafío, de acuerdo con la Declaración de Río. Y como continente tenemos iniciativas específicas que se van a presentar aquí. Etiopía, en lo que respecta a Etiopía, más o menos 54 millones de hectáreas del suelo están en diferentes niveles de degradación y requieren restauración. Esto tiene grandes implicaciones porque está impactando los principales sectores económicos como la agricultura, el agua y la energía. En general, el agua y la crisis y el nexo con la generación de electricidad se ve impactada. El uso también del suelo también ha significado la pérdida de productividad en los principales sectores económicos. Como un país agrario, también un país que depende de la energía y la biomasa, la energía de biomasa más bien, tenemos consecuencias y esto también impacta a las principales economías y todos los sectores. Para combatir esto, bueno, tenemos que restaurar 22 millones de hectáreas de bosques y suelos degradados para el 2030. Y la restauración es un punto clave en nuestro plan de desarrollo y también en las políticas que incluyen las políticas climáticas. At our recent version of NDC, the forestry, which is taking the huge. La silvicultura está tomando vamos a tener un 80% de nuestros compromisos. Entonces, realmente estamos enfocados con diferentes actores, con las actividades de restauración. También me gustaría mencionar la iniciativa
la cual es una iniciativa del ministerio, la cual se llevó a cabo y se ha llevado a cabo en los últimos 4 años, en la que pudimos plantar 25,000 plántulas, las cuales se van a presentar más adelante y va a tener mucha implicación con lo que tiene que ver con la restauración de las tierras degradadas. También hay muchas intervenciones basadas en proyectos con actividades de deforestación que nos ayudan con los mercados de carbono. Nosotros las ponemos bajo la gestión de bosques, la cual pone a la comunidad en la línea frontal de la gestión o manejo de bosque. Ellos reciben beneficios a partir del sector. Bueno, entonces para citar un ejemplo en especial, a través del plan de desarrollo de manejo de bosques, estamos hablando de 1 millón de hectáreas de tierras degradadas en los últimos 6 años, el trabajo allí. Estas son las diferentes iniciativas de nuestros socios de desarrollo. Nos hemos involucrado en la restauración. Tiene que ser coordinado a través de plataformas, la restauración en la que estamos trabajando, y también necesitamos llegar a los medios de vida. Esas son algunas de las lecciones que aprendimos de nuestras intervenciones en esta área, y el involucramiento del sector privado también, como los recursos para la implementación efectiva, son algunas de las áreas importantes en las que nos gustaría enfocar nuestra restauración de las tierras degradadas. Bueno, en la institución en la que yo sirvo en este momento como director encargado de el desarrollo de bosques de Etiopía, la idea es tener estos ambientes capacitantes para actividades de restauración en todo el país. Señoras y señores, entonces ahora me gustaría darle las gracias a la GGGI. Nos ha traído este tema a la agenda porque realmente llega muy oportuno en la presencia de los impactos devastadores del cambio climático, como lo mencionó la excelencia. Yo puedo decir que este es un involucramiento muy oportuno de GGGI. Quiero agradecerle a la iniciativa por traer esta agenda tan oportuna. Así, quiero agradecerles por darme esta oportunidad y les deseo deliberaciones en todos los talleres que se están llevando a cabo. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida. También agradecerle a usted por su compromiso. Sabemos que todos tenemos agendas muy ocupadas. Entonces, a nombre de la familia de GGGI, le damos las gracias y ahora vamos a empezar con la sesión de presentaciones. Primero que todo, vamos a tener al señor Ivo Mulder. Qué pena si no pronuncié tu nombre correcto. Él nos va a presentar acerca de la movilización de las finanzas privadas para acelerar la inversión en la restauración de paisajes. Recordemos que tenemos interpretación en inglés, francés y español. Tiene la palabra, Ivo. Muchísimas gracias. Sí, pronunciaste mi nombre muy bien. Gracias al GGGI por haberme invitado a compartir.
see the presentation? ¿Pueden Yeah. ver la presentación? We do see here. Muy bien, sí, sí la vemos. As you might have seen on the news, Entonces, como ustedes vieron, el PNUMA nos dio el informe de la brecha de emisiones 2 semanas antes de la COP27 que se va a llevar a cabo en Egipto y nos muestra una foto que no hay una ruta crítica para poder cumplir los acuerdos de París y tratar de mantener el aumento de temperatura en 1.5 grados centígrados. Entonces tenemos 1.2 Celsius de calentamiento. Entonces tenemos también inundaciones en Pakistán, también en Europa, en China, el río Yangtze se secó. Nos podemos imaginar cómo se ve el futuro en Asia y también en África subsahariana. Entonces, la urgencia no puede ser mayor. Tampoco tenemos tiempo para cambios incrementales. Los cambios tienen que venir pronto. También el PNUMA nos ha liberado 2 informes en los que he trabajado. Es para duplicar las inversiones en las soluciones basadas en la naturaleza, teniendo en cuenta los limitantes en pues por las muertes y por inflación y demás. Este nos da una foto de la urgencia y el sector privado tiene que ser parte de la solución. La unidad de financiamiento climático del PNUMA se enfoca en soluciones amplias del sistema para el financiamiento de la restauración del paisaje y también el uso de la tierra sostenible. La idea es tener fondos que nos den fondos de garantías, también los de inversión y también una solución que tiene que ver con restauración, también dar subvenciones a estos inversores para que puedan avanzar en la restauración. Ya se mencionó anteriormente acerca del alto nivel de ambición del gobierno de Etiopía para restaurar 22 millones de hectáreas. Esto es realmente un ejemplo líder de lo que tiene que suceder. Qué bueno que los gobiernos puedan estar allí, pero también debemos saber que el sector privado en muchos países es el que tiene que dar el capital requerido para que esto suceda a gran escala. Bueno, este facility que se denomina Restoration Seed Capital nos da apoyos. Uno tiene que ver con desarrollo de fondos y el otro son otros tipos de desarrollos. Entonces, hasta $750,000 y para el desarrollo de proyectos 2.5 millones. En todos estos casos, nosotros le pedimos al sector privado que ponga por lo menos el 50% del costo. El objetivo principal es básicamente ver más fondos que estén financiando la restauración en Etiopía, a África subsahariana y los países en desarrollo. Y también ver una autopista de oportunidades de inversión. Bueno, tengo un video cortico que quiero que veamos si funciona. Entonces, la pérdida de biodiversidad nos pide que nos vayamos a nuevas formas de alimentos y recursos y también poder proteger los bosques en los que vivimos. Esa transformación requiere inversión. Sin embargo, las empresas que combinan restauración con otras actividades están limitadas por el riesgo, también proyectos bancables. Entonces, para poder atraer mayor inversión, el PNUMA ha creado este facility, Seed Capital.
Este va a ayudar a dirigir las inversiones a los modelos de negocios que protegen los bosques y la agricultura sostenible y la silvicultura sostenible para poderle darle medios de vida a las comunidades. Este facility va a ayudar con 3 líneas de apoyo de inversión. La primera de estas va a ayudar con un fondo de desarrollo para la restauración de los bosques. La segunda y la tercera tienen que ver con los fondos ya establecidos por medio de los cuales se da cofinanciación para el desarrollo y más adelante para ayudarle a los proyectos y que lleguen a sus metas. Esto va a acelerar la tasa para que las soluciones se financien, para poder reversar la degradación de los bosques y contribuir a las metas de los humanos para pelear el cambio climático y poder dar medios de vida sostenibles para todos. Si solamente esa parte es realmente una realidad utópica, nosotros nos damos cuenta que hay muchos bosques que se están restaurando. Lo que es interesante es que con los 25 millones y a 170 millones de dólares estadounidenses, yo pienso que esto es interesante para los donantes con presupuestos apretados para ver cómo se pueden utilizar el dinero para el financiamiento privado, reutilizando las subvenciones o Equity Junior. Esto es algo que tenemos que estar viendo en muchos países. La última parte en la que me quiero enfocar es que desde nuestra perspectiva no va a haber una talla única que le sirva para todos, ni una sola iniciativa para todo. Creemos que todas las cascadas de intervenciones se requieren para dar mentoría, asistencia técnica, para las empresas pequeñas, medianas y grandes en lo que tiene que ver con restauración, para que esté la demanda y la oferta, el realmente tener el campo adecuado para los compradores e involucrados en el mercado. Y lo último fue el facility de capital semilla para restauración. Entonces nos damos cuenta que una cascada de construcción de capacidades, validación comercial y crecimiento es lo que nos va a ayudar a crear el ecosistema de emprendedores que nos ayude con la restauración. Y este es el enfoque de la sesión del día de hoy. Lo último que quiero contarles es que cuando tratamos de conseguir este dinero, nos demoramos 3 años en convencer a los donantes para conseguir el dinero y empezar a la operacionalización. Entonces, necesitamos muchos WRI, el PENUMA, GGGI. Los donantes tienen que tomar estas decisiones con información imperfecta, pero es que no podemos esperar 2 o 3 años para los donantes bilaterales, Jeff y demás que tomen su decisión. Desde el punto de implementación, tiene que haber competencia entre las entidades que pueden desplegar y operacionalizar esto inmediatamente. Entonces, con la organización metodológica, sí, toda la información, las emisiones no es que estén bajando, están subiendo. El tiempo para la paciencia, para las deliberaciones, se acabó. Entonces, le paso la palabra a ustedes nuevamente y gracias por haberme escuchado. Creo que el micrófono está en silencio. Bueno, muchas gracias por la presentación tan informativa e interesante. Muchas gracias. El mensaje está muy claro y todos necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo. El siguiente presentador es Tagba. No sé si escribí bien el nombre.
Tagba Raymond sobre deforestación y crisis en África Occidental, el caso de Burkina Faso. Señor Tagba Raymond, de una ONG EOC o E2C. Adelante. Tiene la palabra. Dr. Gomebu, you hear me? Yes, sir. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. As I tell you last time, I will do my presentation in French. Is this possible? Hacer mi presentación en francés, si es posible. Sí, sí, por favor, adelante. Si necesitan ayuda con la interpretación, sí, la interpretación ya está activada, entonces los participantes pueden hacerle clic a un botón en la parte inferior en forma de globo que dice interpretación y escoger el idioma al que quieran escuchar. Sí, adelante. Okay, so I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Okay, so thank you. I'm just, oh, sorry, I'm speaking, I will speak in French. Merci pour, je vais dire, l'opportunité qui m'est accordée. On va dire, pouvoir Muchísimas partager gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta experiencia con los participantes y los diferentes panelistas que están en la sesión. Simplemente me gustaría enfatizar 3 puntos. Primero voy a hablar de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En segundo lugar, la biodiversidad en África Occidental y las diferentes soluciones para la conservación del suelo. Bien, UICN, en su investigación, ha definido o ha detectado que la biodiversidad está desapareciendo en nuestros tiempos y hemos perdido casi un cuarto de las especies, las plantas y las especies animales. Y también tenemos 3/4 del paisaje que ha sido modificado. Eso es 75% del paisaje, del suelo. Y también una gran cantidad del suelo ha sido degradada. Debemos decir que la degradación es una realidad y también es una cuestión de organización. Debido a la urbanización, contribuimos mayormente a la degradación del paisaje. La urbanización está destruyendo muchos bosques. Entonces, nuestro enfoque, para responder la primera pregunta, los bosques degradados deben ser restaurados porque nos dan servicios que contribuyen a nuestro bienestar. Ce bien-être là, ça nous permet Y en nos fait puede llegar a sobrevivir, nos ayuda a vivir como lo quisiéramos hacer. La pregunta que nos planteamos a nosotros mismos es si estos paisajes forestales se degradan y no tenemos bosques ya y no tenemos beneficios de esos servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Estaremos en la situación en que la población no tendrá alimentación y tendrá efectos negativos, impactos negativos. Cuando vemos las sequías, las inundaciones en el mundo, los desastres, se debe al cambio climático. Entonces tenemos que comenzar a actuar y lograr el cambio. Entonces la pregunta del bienestar, el bienestar humano es algo que viene de las ciencias económicas y se habla mucho de la calidad de vida que depende de la calidad del medio ambiente y los recursos que podemos obtener del medio ambiente. Entonces aquí podemos ver una imagen de unos niños jugando en el agua porque están felices, porque viven
en un ambiente sano. Y también necesitamos cuidar los recursos naturales, porque primero que todo tenemos la pregunta de los alimentos, también la cuestión de las creencias religiosas, la cultura. También está la pregunta de las personas en las regiones. Las personas viven de una forma diferente dependiendo del ambiente, la cultura, su historia y donde estén. Y hay también las técnicas tradicionales. Cada población tiene sus propias prácticas. Si hablamos de la salud tradicional, y eso depende de la región. Está bastante claro que tenemos mayor razón para proteger la naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad. Y también esta evaluación de los ecosistemas, que es un programa, incluye varias categorías. Tenemos los alimentos, el agua, medicina, que vienen las plantas, y en términos de legislación tenemos la polinización, la calidad del aire, también la regulación climática o legislación climática y también la mitigación del riesgo. Y el tercer aspecto, que son los servicios culturales. Tenemos varios valores, la diversidad cultural, sistemas educativos. Entonces, nuestro enfoque es hacer que la conservación de la biodiversidad sea una realidad. Estamos a punto de entrar en un desastre, al menos que cambiemos. Entonces depende de nosotros que trabajemos para conservar nuestra biodiversidad. Porque siempre está la pregunta del almacenamiento de carbono, el tema de los alimentos, las materias primas, energía, parte cultural también, la cultura, la religión y la salud en general. Entonces vamos a enfocarnos más en la salud, porque nos ocupamos de esa gran parte. Bueno, vamos a ver la siguiente parte, que es la biodiversidad en la salud. En esta parte de África tenemos la conservación para la conservación de la biodiversidad. Y estas organizaciones la Convención sobre la Diversidad Biológica, que comenzó en el año 93, dice que la biodiversidad se debe promover y es esencial para la conservación del mundo. Y debemos hacer un uso sostenible de los recursos. Para poder disfrutar los recursos tenemos también el protocolo de Nagoya, que establece que el acceso a los recursos, bueno, necesitamos tener una participación equitable de los recursos y debe establecerse un framework, un marco donde se puedan compartir de igual forma las diferentes ventajas, beneficiarse de las ventajas y tener igual acceso. También el protocolo de Cartagena, que se enfoca más en la mitigación de riesgos, la biotecnología, y también tenemos la Organización Mundial de la Salud, que dice que casi 80% de la población está utilizando plantas medicinales para su salud. La OMS recientemente creó un centro de medicina natural en India, en Jamnagar, y esto es para ayudar a aumentar el uso de la medicina tradicional. Y tenemos casi 170 países de 294 países que utilizan la medicina tradicional. Y esto demuestra la importancia de esta medicina tradicional. El gobierno de esos países le ha pedido a la OMS que puedan establecer un capítulo especial. La OMS define la medicina tradicional como todo el diferente conocimiento y competencias y prácticas grupales que hacen los grupos
indígenas, las culturas indígenas, y lo utilizan para prevenir o mantener su estado físico y mental en buena salud. Entonces tenemos la conservación de la Convención sobre la diversidad biológica. Entonces queremos tener un uso justo e igualitario de los beneficios de los recursos naturales. Y por otro lado, la OMS hemos tratado de aumentar el uso de la medicina tradicional, porque hay casi 80% de la población del mundo que utiliza la medicina tradicional para su propia salud. También hay muchas pruebas, evidencia en el mundo que los chinos, la medicina china, que utilizan acupuntura, también tenemos la medicina india, que es la Ayurveda, la medicina tradicional africana, y hay muchos otros ejemplos de medicina tradicional. Y se integra el uso de las plantas medicinales en el arte de sanar, y hay muchas personas que están virando hacia esta forma adicional de sanarse, porque digamos, es mucho más rentable, mucho más asequible en términos de dinero, más que la medicina occidental. Y hay muchos ejemplos de lo anterior. Como por ejemplo, la aspirina se descubrió a través de extractos de plantas medicinales que se utilizaba antes. También tenemos tratamientos en contra del cáncer que viene de medicina tradicional. Tenemos la malaria, que se trata con otras plantas medicinales. Por ejemplo, una que se encuentra más cara aquí en nuestro nivel. También tenemos un ejemplo práctico. Espero que las imágenes no sean tan perturbadoras. Es una mujer que tenía cáncer de seno. Entonces utilizamos las plantas medicinales para el tratamiento, y al final del tratamiento la cicatriz o la herida sanó. Entonces esto nos demuestra cómo las diferentes plantas tienen usos medicinales. Por esto es que estamos tratando de promover el uso de ese tipo de plantas medicinales. Son medicinas tradicionales, ¿no? Y para poder entender la conservación, ¿cómo es que esos doctores tradicionales utilizan las medicinas, las plantas? A veces son las hojas, a veces utilizan las flores, y a veces puede ser el tronco del árbol. Bueno, cuando son las hojas, la planta no está en peligro. A veces cuando se utiliza el fruto, no, tampoco peligro, no hay ningún peligro para la planta. Es que cuando utilizan las raíces, es el único problema. Las plantas entran en una situación de peligro, porque cuando ya no tenemos la raíz y las personas ya han utilizado las raíces, entonces es difícil el poder volver a plantar. Es lo que tenemos que cambiar. En esta tabla podemos darnos una idea de cuando se utilizan flores. No representan ningún peligro para la planta. Cuando se utiliza el fruto tampoco, pero cuando se utilizan las hojas, los frutos, no hay problema tampoco. Solo cuando se utiliza la raíz de la planta, se utiliza como medicina, la mayoría de las veces hay un peligro para la vida de la planta, y esto puede contribuir a la deforestación y la degradación del paisaje. Entonces necesitamos poder monitorear estos doctores tradicionales, y de pronto otras dificultades o problemas los podemos solucionar encontrando la forma de utilizar las hojas o las ramas, y no las raíces, cuando determinemos cuáles plantas pueden estar en peligro si hay un sobreuso de esas plantas en la sanación o para curar enfermedades en la medicina tradicional. También tenemos los desastres, las inundaciones,
También tenemos malas prácticas. Por ejemplo, los incendios forestales, lo que está destruyendo miles de bosques, tierras cada año. Hay deforestación por el uso de la madera. También tenemos los efectos de la degradación de los paisajes. También tenemos el uso de productos químicos en la tierra. El paisaje primario se utiliza por más de 81 millones de hectáreas desde 1990 y tenemos 420 millones de hectáreas que se han perdido de bosque desde el 90. Y la pérdida anual, estamos hablando de 10 millones de hectáreas. Y en esta situación, también Burkina Faso y Mali, todos los países de África subsahariana presentan este mismo efecto. Bueno, también el 90% de los paisajes se han perdido en estos últimos años. Por eso realmente nos arrepentimos de esta pérdida de nuestros bosques y pérdida de la biodiversidad, también de nuestros recursos genéticos, porque algunos de estas sustancias se utilizan en productos médicos, por ejemplo. Muchas de nuestras enfermedades se pueden curar a través de las plantas y a través de la medicina tradicional. Esto nos puede ayudar, la medicina tradicional, a curar este tipo de enfermedades. Bueno, en África Occidental dependen muchas personas del uso de estas plantas para su salud, teniendo en cuenta el bajo acceso a un centro médico, también por la pobreza, y también se debe al hecho de que no haya suficiente acceso a los servicios médicos. También hay muchos actores que se benefician de esto directamente. También los medios de vida para los médicos tradicionales, para las personas que proveen dichas plantas. En África Occidental, de acuerdo con estos datos, hay más mujeres y niños que se sanan ellos mismos a través de las plantas, y esto se utiliza para diferentes tipos de enfermedades. También, por ejemplo, para evitar pérdidas de bebés, también para la fertilidad. Esto también se utiliza como medicina y también ayuda a los recién nacidos para que sean más saludables. Los hombres también utilizan estas medicinas para diferentes usos. Entonces, ¿cómo pueden las personas y qué pasaría cuando ya no tengamos plantas? ¿Qué va a suceder en ese momento? Las personas que se están tratando con plantas medicinales, ¿cómo van a encontrar soluciones? Porque la deforestación es una realidad y estamos perdiendo la mayoría de los bosques por el cambio climático. ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos bosques para proveernos? Tenemos una crisis de salud en nuestro país porque ya no tenemos plantas para tratarnos a nosotros mismos. Entonces no podemos esperar a que esta situación suceda. Please summarize. Go to the Thank you. summary. Okay. Okay, I'll finish. J'ai pratiquement terminé. Bueno, ya casi voy a terminar. Sí, ya sé que se me está acabando el tiempo. Solamente quiero decirles que estamos tratando de abogar
para que se detenga la degradación. Por ejemplo, en Nagoya, necesitamos tener más incentivos hacia la biodiversidad, hacia la conservación y también hacia la protección de los recursos genéticos. Eso era lo que quería compartir con ustedes en mi presentación. Les doy las gracias. También es nuestro deseo abogar por lo que está sucediendo. Dentro de la deforestación tenemos plantas médicas que estamos perdiendo y que están desapareciendo. Por eso es que realmente queremos abogar por ellos, porque tenemos que encontrar formas de mejorar la conservación de la biodiversidad. Entonces queremos tener centros en los que trabajamos para la conservación. Nuestro objetivo principal es tener un centro en el que podamos mitigar los riesgos y que también podamos evitar la pérdida. También tenemos una base de datos de todas estas plantas y por el tiempo me voy a detener acá y les quiero dar las gracias por su atención. Merci. Thank you very much, Mr. Tagba, for that very Muchísimas gracias por esta presentación que nos acabas de dar, la importancia de la biodiversidad para asegurarnos de la seguridad alimentaria. Es crítico. Bueno, el doctor Ade Fires no está aquí. Creo que no está el señor Adefires Worku. Estaba tratando de conectarse. Aparentemente no lo logró. No, no está. Gracias a todos entonces. Estamos a tiempo, afortunadamente. Entonces, si alguien tiene preguntas o comentarios, este es el momento en que las podemos tomar. ¿Alguna pregunta para los conferencistas hasta este momento? ¿Quién las quisiera formular? Pueden ser en español, en inglés, en francés. Do we have any question? Hello. ¿Alguien tiene alguna pregunta? You can drop your question in the chat box. Pueden poner las preguntas en el chat o pueden abrir sus micrófonos. If not, Si no hay más preguntas, conclude the session. podríamos concluir la sesión. Any of the speakers can Ahora, si alguno de los conferencistas any suggestion, question, tuviera alguna sugerencia para otros, or in a way of complementing each other. I mean, as you said, comentarios. Jimeno, I'm open for questions Yo estoy listo para those who are preguntas listening, o si los que están escuchando contemplating what están to ask, contemplando I would suggest qué to support preguntar, yo les sugeriría GGI to que provide some more GGGI specific details. I would hope les dé to be mis possible
con detalles de contacto. Como tú dijiste, si hay algunas preguntas, yo las puedo responder en el chat o los que quieran abrir el micrófono, por supuesto que aquí estoy. Qué bueno. Mis colegas lo van a manejar. Hay una pregunta que tenemos de Alexis para el último presentador. Si algún tienen una base de datos para las plantas medicinales. Alexis nos pregunta si hay alguna base de datos de plantas medicinales. Let me explain in French. Let me explain in French. I hope the translation will be made. Voy a hablar en francés. Activemos la interpretación. Tenemos una base de datos, sí, sobre las plantas medicinales. Tenemos datos relacionados con el tratamiento que se hace. El gobierno ha creado en el ministerio un departamento que se especializa en medicina tradicional. Entonces, tenemos información recolectada cuando se trata la población y también de las plantas medicinales en general. Lo que nos falta, la brecha que tenemos el día de hoy es la pérdida. Nuestro problema es la pérdida. No es tanto los datos, sino estamos perdiendo plantas medicinales por deforestación, degradación, y realmente no tenemos bases de datos en cuanto a las pérdidas. Entonces, ni siquiera se pueden reproducir y añadir más conservación. Conservar muestras de estas plantas medicinales para el uso. Los datos en diferentes datos, tenemos una para plantas medicinales. Qué bueno saber que la información relacionada con plantas medicinales es sensible y tiene que ser con el protocolo Nagoya y la legislación de cada uno de los países. Ya tenemos el último presentador. Ya tenemos aquí. ¿Está usted aquí? Nuestro presentador que nos faltaba. El señor Adefires. Ay, volvió a salir. Qué pesar. No está allí. El señor Worku. Acá había acabado de entrar. Tal vez tiene problemas de acceso. Bien. So I think we have to conclude. Vamos a concluir entonces la sesión. Les queremos dar a todos las gracias por su contribución. Y vemos aquí, no sé, ¿hay alguna pregunta que no hayamos abordado? Sí, tenemos un comentario de Titus para Ibu. Yo pienso que más fondos se deben llevar hacia los proyectos relacionados con la conservación de las especies de árboles indígenas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí veo dos preguntas. La pregunta de Titus, sí. El financiamiento se requiere para tantos tipos de iniciativas que se enfocan en las especies de árboles indígenas, la salud, la restauración en general. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. Realmente estamos lanzando la próxima semana los informes, como les dije, y estamos llamando para una duplicación de fondos,
porque la mayoría de los dineros se invierten en el G20. Entonces, en Holanda, donde yo nací, y aunque yo vivo en Suiza, está invirtiendo la mayoría de su dinero en Holanda versus el invertirla en los mercados emergentes. Entonces yo pienso que hay una responsabilidad de las naciones ricas, incluyendo los G20, para transferir en los mercados emergentes y, por supuesto, el rango de conservación, restauración y en las especies. Creo que no necesitamos en plantaciones de monocultivo para que son a expensas de las comunidades. También nos preguntan ejemplos en África. Entonces, bueno, en este momento estamos desplegando una plataforma de mentoría que se denomina la Fábrica de Restauración, la cual mencioné en mi presentación. Se lanzó en Kenia. Hay 46 empresas que se están apoyando al vincular los profesionales de financiamiento con esas pymes. Y la idea, pymes son pequeñas y medianas empresas, y la idea es fortalecer sus planes de negocio y así poder tener mejor acceso al capital privado. La plataforma es genial, pero no lo suficiente. Me parece que además debe haber motivación, debe haber vínculos activos con potenciales inversionistas y compradores, pero sí hay ejemplos ya disponibles. También estoy enterado de que en Kenia hay una empresa que se llama Komatsa, que tiene mucho éxito para atraer instituciones financieras y su capital, y en Etiopía, donde he hecho más investigación e involucramiento con el gobierno, me parece que hay varias iniciativas también para ayudar a restaurar 22 millones de hectáreas que el gobierno ha establecido. Bueno, entonces sí, para responder la pregunta, Abraham, sí hay ejemplos, y de pronto alguien más quiera contribuir más, mencionar algún otro ejemplo que conozcan, ¿no?, de los que estén enterados. Bien, muchas gracias. Muy bien. También estaba mirando los comentarios que dicen que la conservación y la práctica de conservación debe operacionalizarse por parte de las comunidades indígenas, que me parece que ya estamos de acuerdo todos sobre las disposiciones de la convención. Sí, debe ser efectiva y ayudar a las comunidades locales e indígenas. Y la legislación hay que respetarla. En los países y las organizaciones que trabajan con los países miembros deben cumplir con la misma legislación. Pero sí entendemos todo el contexto, eso nos ayuda más. Ahora sí, ¿hay algún otro comentario que no me di cuenta? Ajá. Bueno, gracias. Información adicional. Gracias. Con esto, y dado que también ya estamos llegando al final de la reunión y comenzamos tarde, bueno, no sé si hay alguna información adicional. Couldn't connect, so let's Sí, no se pudo conectar, entonces, a menos que haya algún otro comentario, me gustaría cerrar la sesión escuchando con los presentadores. Les agradecemos a todos sencillamente por su tiempo y paciencia. Colegas, el cambio climático ya nos muestra un gran desafío para el desarrollo de los países en desarrollados, tanto África como otros países. Bueno, las inundaciones, las sequías que han costado vidas son buenos ejemplos del desafío que enfrentamos. Vale la pena mencionar también que las capacidades adaptativas difieren, y los países menos desarrollados son los más vulnerables y víctimas de este cambio. Entonces, bueno, no hay tiempo para acusarnos unos a otros. Tenemos que
enfocarnos en abordar las causas raíz de ese cambio, ese desafío para proteger los recursos naturales, manejar la biodiversidad y tratar las causas que nos han encaminado en esta ruta. Y por otro lado, desarrollar un bosque o manejo de bosque sostenible, lo cual juega un papel crítico para tratar de sobreponernos a los efectos negativos del cambio climático. Entonces tenemos que unir nuestros esfuerzos y promover la cooperación para una acción multidisciplinaria y adaptarnos al cambio climático. También necesitamos trabajar con la naturaleza. Trabajar con la naturaleza quiere decir seguir las prácticas y los principios de las NBS, las soluciones basadas en la naturaleza, Nature-Based Solutions, y enfocarnos en implementar esos principios para construir resiliencia y promover la transición hacia una economía verde con bajo carbono. Una vez más, les agradezco a todos. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Good evening. Thank you very much.